Buena gente, bienvenidos a otro vídeo para el canal. Eh, Quería hacer un directo, pido perdón, no he podido por circunstancias y bueno, lo grabo en un vídeo para que se quede aquí para la posteridad. Quería hablar un poco sobre lo que es el bytecoding con la inteligencia artificial, bueno, todo esto que está últimamente de moda y que yo he usado en un proyecto personal, en un portfolio que desarrollé y que voy a ponerlo de ejemplo para ver cómo esta herramienta nos puede potenciar siempre y cuando no dejemos de lado las bases de la programación, ya que si copy-pasteamos, pues obviamente sale el código mal hecho. Para empezar, me gustaría explicar un poco de qué surge este concepto de bytecoding, que actualmente, bueno, principalmente se dice que es que programar con buena energía, curiosidad, propósito, etcétera. Pero yo me voy a centrar en lo que actualmente se conoce y la moda que hay, que es hacer un código, hacer varios prompts, pasárselos a la gente de IA que tú tengas, que genere el código, tú copy-pasteas, lo vas probando y vas, digamos, pues cambiándolo según el criterio de la IA. ¿Qué pasa? Que esto nos puede traer ciertos problemas. Imaginemos que estamos creando un login, no somos expertos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el hash que se debería hacer en la contraseña no se hace y se guarda en plano en la base de datos. O esto como ejemplo un poco tonto, pero para que nos hagamos a la idea. No quiere decir que el programar de esta forma, si no eres totalmente experto, sea malo, ni mucho menos. Yo me he ayudado a hacer el proyecto que veremos a continuación, sino que es un poco para dar la perspectiva de que tú te puedes ayudar en las herramientas de ellas para generar cierto código, tareas repetitivas, código muy, digamos, que hace perder el tiempo, que la IA te lo puede generar en 2 segundos. Eso es genial. Pero claro, todo el código que la IA genere, hay que mirarlo, hay que testearlo, hay que, digamos, echarle un ojo a la estructura que tiene, ya que no puede ser la más idónea. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que vamos a generar un proyecto grande en el cual, sí, tiramos de ella, copy-pasteamos, pero mm, no nos damos cuenta la posible deuda técnica que puede generar. ¿Qué pasa? Que a futuro, pues sí, al final pues, habrá que reestructurar todo ese proyecto, invertir más horas, tiempo, recursos que no merecen la pena siempre que si se hubiese cogido ese código, se hubiese hecho una pequeña refactorización, se hubiese separado en módulos, por ejemplo, pues nos hubiésemos ahorrado bastante. Que pueden haber bugs cuando un humano esté desarrollando, la IA incluso te lo dé. Pero quiero dejar claro que la IA es un potente recurso que tenemos para producir, para ser mucho más, ¿cómo decirlo? Más habilidosos, podamos centrarnos en dar otras soluciones, que nos da la IA, esa potencia, pero claro, siempre y cuando respetemos esas bases y sabiendo que el código que se genera no puede ser a lo mejor el óptimo total o la eficiencia pura, por así decirlo, o que esté bien, súper bien estructurado como nosotros queremos, por mucho prompt que queramos meterle. Entonces quería dejarlo claro como que es un concepto el cual tenemos que tener en cuenta. Bien, me gustaría mostraros un poco. Este es el resultado final, ¿vale? Que como veis aquí están divididos por componentes, por los datos, que es un JS sencillo, un layout, la página con el index, con los distintos componentes y con su base layout para hacerlos homogéneos a todos. Y bueno, con su fichero CSS, que fue lo que me ayudó sobre todo, creo que la hice con Gemini, ¿vale? Y este sería el estado eh, del primer commit que hice, que si os fijáis, pues bueno, está de aquella manera, está con todo el código metido en un mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, si os fijáis, hice varios commits y lo que fui fue, pues, quitando el CSS de un lado, quitándolo en otro, apoyándome en la IA para ir mejorando el CSS y demás. Donde yo quiero hacer hincapié es que
por ejemplo, en la parte del sidebar, a mí yo esto no sabía cómo hacerlo. O sea, había ciertas cosas, a pasar las media queries de un lado para otro, ¿vale? Sobre todo cuando salía lo que es el menú. Cuando salía lo que es el menú, que os lo muestro. Así se quedaría a nivel de responsive. Sé que tengo que mejorar algunas cosillas que se van saliendo. Pero todo esto a mí me ayudó, todos estos efectos de CSS, todo el tema de estilos, me ayudó la IA, me dio recomendaciones. Y para esto, que esto fue el problema, que había un scroll aquí lateral, que es a donde yo quiero llegar, ya no es el, el que tú le preguntes a la IA. Yo lo estuve preguntando a la IA y la IA, salvo que le mandases pantallazos, esto, lo otro, no me entendía. El problema, al final lo tenía en un overflow que había por aquí, que lo quité en su momento, que era hacia el X, ¿vale? El índice, lo que es el marco de la X, se me iba para los lados. Claro, todo este tipo de cosas, tú las puedes cambiar, las puedes mejorar. Lo que quiero llegar también es, si nosotros tenemos aquí, si os fijáis, bueno, vamos teniendo la estructura, pero la IA te va a generar lo que es el fichero tal cual está en el commit, aunque aquí lo veáis quitado, así. Entonces, para una persona que no tenga mucha idea, no tenga esas bases concretas, porque yo sí sé lo que es el CSS, sé cómo funciona el JavaScript. No soy un experto, pero lo sé, lo entiendo. Y yo puedo ir cambiándolo de un lado a otro. Y con su ayuda, obviamente, pero teniendo claro que, por ejemplo, la estructura va de esta forma. Que quiero que vaya con componentes. Va a ir un poco como va con Astro, que me explicó un poco cómo iba Astro. Cómo iba todo el tema de las importaciones, todo el tema de su código. Al final, si os dais cuenta, la IA cuando empezó me generó todo esto de golpe. O sea, esta página generó un índice, mira, mi edad, a partir de los conocimientos que yo tengo, los pocos conocimientos que yo tengo, pues sabía que esto tendría que ir en componentes. Pues yo fui creándome los componentes, los diversos componentes, y iba haciendo la importación de los datos, de los portfolios, los datos también te los generaba tal cual, como se muestra, creo que estaba, no, lo separé, pero se mostraban. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy bien que veáis el bytecoding, que lo uséis, pero siempre tened el contexto porque fijaos que yo todo esto que tengo aquí, yo lo generé a partir de la inteligencia artificial echándome una mano, igual que aquí, sobre todo en lo que es la parte de responsive. Ella me echó una mano en la parte de todo el CSS, todo el tema de las media queries, porque yo con esto me pierdo. O sea, yo no soy un experto en esto, yo aquí me pierdo. Entonces, yo he conseguido hacer una landing page en 2 días, porque obviamente la hice como separado, pero que puedes hacerla de seguido, y obtener un resultado de esta forma, en la que, oye, no se ve tan mal. No se ve tan mal. Claro, aquí la veréis, ¿no veis? Se va ajustando, pero que al final, este ejemplo que es un poco tonto, un poco rápido que quería hacer, lo quería hacer con más detalle, pero por eso digo perdonadme. Pero que aunque, y es la primera vez que uso Astro también, ¿eh? Quiero recalcarlo. No sabía idea de Astro, lo había escuchado y me parece, la verdad, que bastante potente para estos pequeños proyectos. Que donde quiero llegar es, si tú sabes cómo se tiene que estructurar una web, sabes cómo se tiene que estructurar un proyecto, sabes cómo tiene que ir con cierta metodología MVC, DDD, micro, yo qué sé, monolito modular, etcétera, 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 o cualquier concepto. Si sabes cómo va, la IA es bastante potente, que es lo que quiero que veáis aquí. No voy a entrar obviamente en lo que es la parte del código, sino un poco de lo que es el final y cómo fui haciendo poco a poco la estructura, porque si os fijáis, esto volví a añadirlo, añadir aquí un global, luego lo quité, que se quedó con, os lo muestro, que se quedó al final
en un ThemeLog para manejar una cosa y que no me machacase otra porque el código estaba repetido, porque la IA me lo daba, me apoyé en ella al final, yo mismo lo cogí, lo separé en un JS aparte, aquí metí lo que era todo el tema del scroll, los efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un poco para que veáis que si la IA te da esto, pero luego no te va dando todo esto, tú sabes, por un poco tener esa base, cómo, cómo hacerlo. Es a donde quiero llegar. Y quiero que veáis un poco lo que es el proyecto en sí. Es un proyecto muy sencillo, pero que tengáis en cuenta que la IA nos potencia. Yo esto no, esto yo solo haciéndolo, ya te digo que no tardo 2 días, tardo 2 semanas, fácil, pero fácil porque tendría que refrescar todo el CSS y yo de CSS pues siempre me he liado, siempre me lío actualmente y me liaré. Era, como os digo, por dar un pequeño ejemplo. Bueno, como os digo, sé que a lo mejor no es el mejor ejemplo, sé que debería hacer un directo realmente mostrando los prompts. Si os interesa podría hacerlo, pero tendría que planificarlo y con tiempo, la verdad. Pero lo que quería dar un poco a, digamos, quería mostraros es que si yo, con los conocimientos básicos de un frontend, ¿vale? O sea, no tengo especialmente conocimientos profundos en frontal. He trabajado en ello, algunas veces trabajo, pero no totales. Si yo he podido generar este pequeño proyecto en 2 días, sabiendo que si yo tengo que meterme a CSS, tengo que meterme a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro, yo voy a tardar 2 semanas. Ahora, sabiendo también, que sea con un conocimiento básico, nivel medio, qué es lo que tienes que ir cambiando, pues no hay problema. O sea, coges y dices, vale, sé que el problema puede estar por aquí. Por mucho que le digas a la IA, el contexto a lo mejor no lo tiene totalmente o es difícil dárselo. Oye, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo dándole el contexto cuando yo mismo sé que tengo que ir a esta clase del CSS o tengo que ir a este punto del JavaScript para arreglarlo? O coger el código, oye, explícame qué está pasando aquí. Y que ella te lo muestre. Pero tú sabes ya, por esas bases, dónde tienes que ir, cómo tienes que arreglarlo, cómo tienes que proceder, ¿vale? Entonces, esa era un poco la visión. ¿Qué es potente? Totalmente. Ahora, si te generas o crees que el código, la IA te lo va a generar solo, siempre, para cualquier aplicativo, pues, bajo mi opinión, desde mi punto de vista, estás bastante equivocado. Y bueno, solo quería dar ese ejemplo, dejaré el enlace al repo del GitHub. Bueno, si lo queréis coger o os ha gustado un poco la apariencia o cómo sale, yo os puede usar útil, o os puede ser útil, mejor dicho, para generar vuestro portfolio o modificarlo y tener una base con la que partir, pues sí, os la dejo ahí. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale like, que la verdad me ayuda, me aporta bastante. Y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos.